Buenos días, hermanos, nuevamente con nuestra lección, nuestra escuela dominical en la iglesia del Nazareno de San Jacinto de Shepherd House. Y estamos pues gratos de continuar con nuestras clases. Recuerden que la clase pasada retomamos nuestras lecciones. Ya hicimos un repaso de la clase en que nos encontramos antes del descanso de Navidad. Y era la lección número 5, el Evangelio de hacer bien el prójimo. Entonces vamos a continuar con nuestra clase en esta ocasión. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor, el glorificado, que seas tú, Señor, el exaltado, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos y guiándonos en esta lección, en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y recordemos que la lección se llama El Evangelio de hacer bien al prójimo, y el versículo para memorizar es Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Y estamos en la página 29, en el punto 3, donde dice, la verdadera espiritualidad hace el bien. Y este párrafo de la lección está basado en Gálatas 6, del 7 al 10. Mi esposa lo va a leer. Sí, dice la palabra del Señor así, en el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Jesús. Entonces, ahí nos está diciendo que la verdadera espiritualidad hace el bien. El párrafo dice, por último, es necesario considerar en este contexto que el verdadero cristiano espiritual hace el bien. Y esto tiene mucha relación con lo que venimos considerando, porque el restaurar al prójimo es una actitud que es parte de la generalidad de hacer el bien. Recuerden que venimos hablando de restaurar a nuestros hermanos. Asimismo, Pablo comenzó considerando la restauración, pero luego se extendió ampliando el tema para concluir en que el verdadero cristiano hace el bien a su prójimo. Punto A. Lo que el hombre siembra, cosecha. Eso se encuentra en los versículos que acaba de leer mi esposa, versículos 7 y 8. Leámoslo otra vez. El 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En este pasaje se llega como una advertencia. Es una advertencia. Es cierto que no somos salvos por las obras. Sin embargo, también es cierto que el que tiene verdadera fe la evidencia por las obras. Y recordemos que eso, Santiago habla bien específico de esto en Santiago 2:18. A Dios no le podemos engañar, lo que sembremos segaremos a su tiempo. Pero, ¿qué sembramos y qué cosechamos? Con frecuencia se ha usado este pasaje para manipular a las personas y pedirles dinero. Analizando el texto bíblico encontramos dos tipos de siembra y dos tipos de cosecha, que vamos a verlas más adelante. Pero quiero detenerme aquí, donde Pablo, Santiago 2:18, y Pablo, ellos no se contradicen, ellos se complementan. El texto dice que no somos salvos por obra, pero la verdadera fe se evidencia, es decir, la evidencia de que Cristo Jesús mora en mi corazón es que yo hago el bien al prójimo. Ahora, no es para alcanzar mi salvación, sino es porque ya tengo mi salvación.
no es, es una consecuencia de que ya yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces hago buenas obras. Amén. Entonces, no sé si ya tiene Santiago 2.18. Sí, sí lo tengo. Dice Santiago 2.18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es bien claro, Santiago. Dámoslo otra vez. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No tiene objeción ese versículo, y por eso es que yo afirmo de que se complementa, no se contradice con Pablo, es un complemento. Bueno, más adelante en el texto que estamos leyendo del libro, dice que hay dos tipos de siembra y dos tipos de cosecha. Y aquí es bueno explicar esta parte, porque nos preguntamos qué es sembrar para la carne y qué es cosechar de la carne, qué es sembrar para el espíritu y qué es cosechar del espíritu. Entonces, dos tipos de siembra. Dice, sembrar para la carne implica, primero, no compartir de nuestros bienes, sino el pensar solo en nosotros y vivir con egoísmo. Eso es sembrar para la carne. Si quieren un ejemplo, aquí tenemos uno. Otro ejemplo de sembrar para la carne. No restaurar al hermano cuando éste es sorprendido en falta. Es decir, no ayudarlo ni mostrar interés en su restauración o juzgarlo con un ánimo que en lugar de guiarlo en un proceso de restauración lo destruye y aleja. Este tipo de actitud carnal sería sembrar para la carne. Otro ejemplo de sembrar para la carne, practicar el pecado y no huir de la maldad en nuestra vida personal. Tenemos tres ejemplos de lo que podemos decir, eso es sembrar para la carne. No compartir de nuestros bienes, pensar que nosotros vivimos y vivir con egoísmo, pensar que lo que gané, me lo gané con el sudor de mi frente y no lo comparto con nadie. El otro ejemplo que está aquí, no restaurar al hermano, sino antes por el contrario, señalarlo, juzgarlo, creer, lo que decíamos en la enseñanza del domingo pasado, creernos que somos superiores a los demás porque somos cristianos. Practicar el pecado, no huir de la maldad, eso es sembrar para la carne. Ahora, sembrar para el espíritu. Ejemplo, en contraposición, sembrar para el espíritu implica tener el amor para compartir de los bienes recibidos del Señor. Siempre he dicho que el Señor nos bendice y eso tiene un propósito. El primer propósito, bendecirme a mí, pero también bendecir a las demás personas, a los necesitados. Eso es un ejemplo de sembrar para el espíritu. Restaurar, otro ejemplo, restaurar al hermano cuando es sorprendido en falta, pero siempre haciéndolo con espíritu de mansedumbre. En una de las clases decíamos que nos debemos hacer una pregunta, y es, ¿cómo me gustaría a mí que me restauraran cuando yo caiga o tenga una falta? Entonces, siempre tener esa pregunta. Y este ejemplo dice, lo voy a repetir, restaurar al hermano cuando es sorprendido en falta, pero siempre haciéndolo con espíritu de mansedumbre. Ese es otro ejemplo de sembrar para el espíritu. Otro ejemplo, abandonar la vida de pecado y vivir practicando lo que a Dios le agrada. Amén. Ese es un ejemplo tenemos ya entonces 3 ejemplos de lo que es sembrar para la carne y lo que es sembrar para el espíritu. Ahora, si hay 2 tipos de siembra, también hay 2 tipos de cosecha. 2 tipos de cosecha. Si siembras para la carne, cosecharás corrupción, la versión bíblica, palabra de Dios. Otra versión dice, la versión palabra de Dios para todos dice, solo cosecharán de ellos la destrucción. Ese está en Gálatas 6:8, que lo leyó mi esposa hace un momento. Esa destrucción se refiere a la autodestrucción, la pérdida de la salvación personal y por último de la vida eterna. Y eso es gravísimo. Si siembras para el espíritu, cosecharás en contraposición la vida eterna.
Sembrar para el Espíritu. Esta apreciación de la cosecha es clave para una correcta perspectiva de la justificación por la fe. Pues aunque somos salvos por fe, nuestra siembra viene a ser determinante. Como ya mencionamos anteriormente, la fe es evidencia, la fe se evidencia por las obras, y las obras vienen a ser la vida de santidad. Y aunque no somos salvos por lo que hacemos, pero si insistimos en vivir pecando y sembrando para la carne, perderemos nuestra salvación. Por eso es importante recalcar: más que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Está en el versículo 8 de lo que venimos leyendo. Les había dicho que este párrafo se basaba en Gálatas 6, del 7 al 10. En el versículo 8 se encuentra esto: Amén. el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. El versículo 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien. Recuerden que ese es nuestro versículo para memorizar. Ahora se comprende mejor la importancia de no desmayar en el camino del bien. Hacer el bien trae mucha alegría al alma, pero también en varias ocasiones será dificultoso y hasta causar de persecución, burla u otras dificultades mientras estemos en este mundo. Pero aún así no debemos cansarnos. La cosecha de la vida eterna será vuestra mejor recompensa. No necesariamente cuando hacemos el bien a una persona debemos esperar una recompensa. Nosotros debemos hacer el bien sin ningún interés. Y no todas las veces vamos a recibir ese bien que hicimos de vuelta de la misma persona. Como dice el texto, muchas veces va a ser muy difícil. Muchas veces se va a tener dificultad en brindar una ayuda, porque quizás la persona que recibe la ayuda no sea agradecida, o quizás la persona a la que voy a ayudar en alguna ocasión fue cruel conmigo. Pero la Biblia no me dice con quién debo hacer el bien. Si se portaron bien conmigo, haz el bien, y si se portaron mal conmigo, no lo hagas. Eso no dice. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, no especifica. Amén. Está hablando de todas las personas. Hagamos bien a todos según la oportunidad. Para cerrar este pasaje, Pablo concluyó de una forma lógica y amplia a la vez. Nos pidió que entonces, según la oportunidad que tengamos, hagamos el bien a todos, y mayormente a los que son de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Nuestros hermanos de la iglesia, nuestros hermanos en Cristo. Cuando digo nuestros hermanos de la iglesia, no me refiero a la iglesia local. Los cristianos somos una familia que estamos alrededor del mundo. Todos los cristianos son mis hermanos, entonces somos una familia. Y Pablo dice que mayormente a los que son de la familia de la fe. ¿Cómo podemos hacerles bien? Pues de la siguiente manera: restaurando con el Espíritu del Señor a los hermanos sorprendidos en falta, teniendo en cuenta siempre la actitud correcta de lo que hablábamos hace un momento. Compartiendo de nuestros bienes con los que nos restauran y nos enseñan. Por supuesto, también con todo lo que podamos, aunque comenzando con nuestros hermanos de la fe y llegando, si es posible, a todos los necesitados de la comunidad. Amén. Llegando a todos los necesitados de la comunidad. Realmente esa es una de las tareas de la iglesia. Ahí sí estoy hablando de la iglesia local. Amén. La iglesia local debe preocuparse y encargarse de toda la comunidad que le rodea. No necesariamente quiere decir que no vaya a ayudar, a apoyar a otra iglesia en otra parte, a otra comunidad, pero debe encargarse de la comunidad que lo rodea. Viviendo en santidad, haciendo el bien a nuestro prójimo, lo que vendría a ser la expresión práctica del amor al prójimo, el cumplimiento de la ley. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Gálatas 5:14, ya lo habíamos leído. Estoy tratando de terminar esta lección porque ya nos extendimos bastante en ella. Y dice la conclusión: el verdadero evangelio de Cristo
es el Evangelio del Espíritu que llena al creyente para que éste viva en el perfecto amor. El creyente que vive en el perfecto amor de Dios hace el bien, restaurando con mansedumbre al que es sorprendido en falta, compartiendo de sus bienes materiales con los que le enseñan y con todos los que les es posible, y viviendo una vida de santidad apartado del pecado. Su cosecha será la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Terminamos nuestra lección. La próxima lección vamos a desarrollar las preguntas que hay en la última página de la lección 5, que se refiere a toda la lección. Amén. Y vamos a refrescarla también porque esas preguntas me van a permitir regresar a la lección para hacer consultas. Amén. ¿Tienes algo que decir? Sí, cuando hablabas acerca de la verdadera espiritualidad hace el bien, donde dice restaurar al prójimo es una actitud. Amén. Que es parte de la generalidad de hacer el bien, o sea, una actitud, la manera en que tú vas a hacer las cosas. Así es. ¿Verdad? Y lo ideal es hacer las cosas de una manera gozosa, una manera en que la persona que va a recibir esa ayuda o esa restauración se sienta también con ese gozo y que vea en ti ese amor de Jesús. O sea, porque nosotros somos los representantes de Él aquí en este momento y tenemos que reflejar realmente el amor de Jesús hacia el prójimo. Entonces, es cuestión de actitud, no de aptitud con P, porque aptitud con P es cómo lo puedes hacer. La actitud es la manera como tú la vas a hacer. Amén. Y otra cosa que quería resaltar es que cuando vayamos a hacer las cosas, cuando dice cómo podemos hacer el bien, pues de la siguiente manera, restaurando con el Espíritu del Señor a los hermanos sorprendidos en falta, teniendo en cuenta siempre la actitud correcta, y dirigirse a la persona, y no que haya terceros o extender y luego venir con esta persona cuando ya más de la mitad de la población sabe cuál es la problemática que tiene, ¿verdad? Entonces, en esa parte nosotros también tenemos que ser prudentes y sabios también, y ser maduros. Sí, lo que dice mi esposa. Entonces, eso es muy importante. No murmurar. No murmurar, exactamente, no encontraba la palabra, pero es esa la palabra, ni cesar. Sí, lo que dice mi esposa es bien importante, la actitud. Si voy con actitud de amor, va a ser diferente que si voy con una actitud de prepotencia dando, porque yo soy el más importante y el que más tiene y el que más sabe, y yo soy oposición. Oposición. No, con una actitud de amor y humildad se debe hacer esa restauración. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Pues continuaremos nuestra clase en el siguiente domingo. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y nos habla, Señor. Nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.